estoy tratando de esperar hondo, tomarlo con calma. Si el primer capítulo lo llamé la esperanza, el segundo capítulo lo llamé la oportunidad, a este tercer capítulo lo llamo la rabia, o sea, no fin del conflicto, acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo, y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC. Aquí están hablando que van a dejar las armas, pero cuando uno lee esto, a uno a mí me empezó a generar odio, me empezó a dar rabia. Por eso necesito escuchar algo y ver algo tranquilo. Da rabia porque uno se le empiezan a venir a la mente todos los crímenes, todos los secuestros, todos los niños que sufrieron por los papás secuestrados, todas las injusticias, todo el temor que vivimos todos los colombianos, incluso los que no fuimos víctimas directos, pero sí indirectos, pero de lo que yo sigo sin entender es por qué la entrega de armas no puede ser inmediata, como un acto de arrepentimiento. Aquí están las armas, van a fundir las armas y van a crear unos monumentos. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué esperar 6 meses? ¿Por qué no lo hacen de una vez? Hacen mucho énfasis en la seguridad, en que quieren estar protegidos, por supuesto, y cuál va a ser esa seguridad que le va a dar el gobierno, porque como veíamos en el capítulo anterior, van a dejar las armas a cambio de que el gobierno sea el único que con armamento defiende y proteja a todo el pueblo colombiano, incluyéndolos a ellos, por supuesto. Se van a crear las zonas veredales transitorias de normalización. ¿Qué son estas zonas? Son unos lugares en donde van a estar los guerrilleros que se van a reincorporar a la vida civil colombiana. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? Se determina la zona, el gobierno inmediatamente suspende las órdenes de captura que tenga contra los guerrilleros y las FARC entrega un listado de los integrantes de las FARC que van a estar ubicados en estas zonas. Va a haber una zona restringida donde solamente podrán estar los de las FARC y sus armamentos. Y en estas zonas se va a capacitar a los guerrilleros, se les va a dar educación básica primaria, se les va a dar las cédulas, se les va a dar información técnica para que se preparen para su reintegro. En el día 180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese definitivo al fuego y a las hostilidades. ¿Cómo va a ser la reincorporación de las FARC a la sociedad? Dice, el tránsito de organización de armas será a un nuevo partido político. O sea, se constituye el partido político y ya empiezan a ser parte de ese partido político legal. Por eso es que en los puntos anteriores hizo tanto énfasis en la facilidad que debe prestar el gobierno para hacer que se creen nuevos partidos políticos. Y aquí una cosa, aquí hay un tema también muy delicado y es el funcionamiento y el financiamiento. Dice, como una medida para facilitar el tránsito de las FARC a la actividad política legal, el partido recibirá anualmente entre la fecha del registro y el 19 de julio del 2026, 10 años, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestaria para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Y también para contribuir con el financiamiento, la difusión y la divulgación de su plataforma ideológica, se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro, o sea, 2016 hasta el 2022. La rabia de entrada de estos señores pasan de ser terroristas a un partido político financiado por el gobierno cuando ellos además tienen una cantidad de dinero, no sabemos dónde, proveniente del narcotráfico. Y si les parece un chiste que un tipo como Timochenko llegue a ser presidente, pues no es un chiste, porque acá se habla que en las campañas de los candidatos a la presidencia y al Senado de la República escritos por el partido político de las FARC, el gobierno obviamente también tendrá que financiar estas campañas para las elecciones del 2018 y el 2022. Aquí me parece que hay una descompensación, porque si en el capítulo anterior ponen en igualdad de condiciones a todas las minorías, incluyendo los guerrilleros, campesinos, LGBTI, personas con discapacidad, afrodescendientes, ¿por qué no se financia también esos nuevos partidos políticos? Porque se habla que se creen muchos partidos políticos y que el gobierno tiene que facilitar la creación y que tiene que abrir medios de comunicación para que divulguen sus ideas. Pero si los demás grupos políticos nuevos no tienen plata, si crean un grupo político de gente LGBTI y otro de afrodescendientes y estos no tienen plata, ¿cómo van a difundir sus ideas por más que les abran un canal o por más de que tengan representación jurídica? Si estos, aparte de que ya tienen plata del narcotráfico, que no veo dónde diga que lo tengan que entregar, aparte de todo el gobierno les tiene que financiar la campaña.
bueno, se les está garantizando que entren al Congreso de la República, como ya se ha dicho en los medios de comunicación, que eso también es un punto clave, y es que para las siguientes elecciones se les garantiza que así ganen o no, van a tener 5 representantes en la Cámara y 5 senadores. Y bueno, como ellos no confían en las elecciones, entonces acá se dice que el partido político tendrá un representante con voz, más no con voto, en las deliberaciones que haga el Consejo Nacional Electoral. El aporte económico del gobierno será 90% de un salario mínimo, que son como los $200, durante 2 años, a cada una de las personas que se reincorporen. Así está trabajando, pero el gobierno no tiene por qué hacer eso. En el momento inicial, cuando se reincorporen, van a recibir 2 millones de pesos cada persona. Van a tener ayuda social, van a tener salud, van a tener educación. Aquí hay una cosa que finalmente es lo positivo de este capítulo, y es que el Estado le están haciendo el favor al Estado de que tenga el monopolio del manejo de las armas. Entonces dice, el Estado ostenta el monopolio del uso legítimo de las armas con la finalidad de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos para los colombianos. Bueno, y algo que esta gente hizo durante muchos años y que ahora dicen, ahora se va a asegurar acá que eso no va a volver a pasar, y es que se asegura el monopolio de los tributos por la hacienda pública. Es decir, que los únicos que pueden cobrar impuestos son, pues es el gobierno nacional. Pero faltan 3 capítulos, pero nos vamos a centrar en el quinto. El cuarto habla de los programas que se van a crear para la erradicación de cultivos ilícitos, pero bueno, habrá que ver cómo el Congreso legisla sobre eso, porque acá está todo muy por encima con borrador. El punto 5 es interesante, que es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. De aquí se habla de la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes que han cometido los guerrilleros. Para esto se sentaron a hablar con más de 3.000 víctimas de diferentes lugares del país, que dieron propuestas acerca de cómo podían ellos sentir que se estaba de alguna manera sancionando a los guerrilleros que fueron sus victimarios. Y aquí se establece un listado de sanciones según la gravedad del asunto. Entonces el espíritu de estas sanciones, más que un castigo, es una reparación. Se busca que de alguna manera se repare el daño a las personas que fueron víctimas. Entonces, según la zona, por ejemplo, en las zonas rurales puede haber reparación efectiva para campesinos desplazados, programas que participan los guerrilleros son programas de protección del medio ambiente. Y en la ciudad se busca también que en la construcción en las ciudades de vías públicas, de escuelas, de centros de salud, de infraestructura pública que ellos hayan dañado también. Y también según la gravedad del caso se podrán imponer sanciones que van entre 5 a 8 años de casa por cárcel, aparte de la actividad en reparación que tienen que hacer. Y quienes no reconozcan la verdad podrán recibir sanciones también de privación de libertad entre 15 y 20 años. Entonces, bueno, después de la rabia que da leer este capítulo, finalmente la respuesta es sí. Es decir, están entregando las armas, eso es lo que queremos. Queremos que el gobierno sea el único que tenga armamentos. Queremos que esta gente se vincule nuevamente a la sociedad. Nosotros hemos crecido con odio, con rabia. No tenemos un referente de paz. No sabemos cómo vivir en paz. Generación tras generación hemos recibido una herencia de odio, una herencia de venganza, de susto, de temor. Pero creo que al final, cuando uno cierra el capítulo, da una sensación de paz, de ok, a pesar de que no van a pagar por los crímenes que han hecho, están dejando las armas. Estuve leyendo, estuve escuchando experiencias de otros acuerdos de paz, estuve escuchando sobre todo a Gobierno Libre y dicen muchas frases que me quedaron sonando. Cuando habla del caso de Sudáfrica, cuando habla de Nelson Mandela, dice que cuando salió de la cárcel, él salió con un ánimo de venganza contra la población blanca. Él dijo, lo necesito para que creemos un mejor país, y creo que es lo que Colombia necesita. Otra cosa interesante que dice es que la guerra, es mucho más fácil la guerra, porque en la guerra yo lo único que tengo que hacer es matar al otro, matar al que piensa diferente, al que no está de acuerdo con mis ideas. Eso es mucho más fácil que sentarse a dialogar, que tratar de entender lo que dice el otro y llegar a un acuerdo. Y un ejemplo clarísimo de el perdón como una decisión fue el conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda, que después de 500 años decidieron pararlo, decidieron
en vez de continuar con esa herencia de odio, en vez de continuar transmitiendo esa necesidad de venganza, decidieron darle una oportunidad al país. En vez de tener más vengadores, tener unos hijos y tener unos nietos en un país en paz. A ellos les costó 500 años, a nosotros nos ha costado 50. Así que creo que es una oportunidad histórica que no la podemos dejar pasar. Algo que le escuché a Diana también es que el perdón no cambia el pasado, sino que modifica el futuro. El pasado de Colombia ha sido muy triste, todos lo hemos vivido, pero el perdón nos va a garantizar un futuro en el que no se repita ese pasado.